nombre de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén. Josué si me pueden, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén. No está- Aleluya, aleluya. Aleluya. Ahora sí, Dios. Gloria sea a Jesús. Yo quiero que usted se siente un momentico y usted oiga esta alabanza. Y medite en la letra solamente. ¿Entendés? La alabanza es del hermano Roberto Orellana. Y la alabanza se llama El Poder de Dios. Y no es casualidad que hemos estado hablando del poder de Dios y el pastor está diciendo del poder de Dios y todos los coros han sido del poder de Dios. Y yo hoy quiero hablarle lo que el Señor nos ha dado para todos nosotros sobre el poder de Dios. Amén. Y el tema del mensaje es el evangelio de poder. Amén. El evangelio es poder. Amén. El evangelio no es una predicación vana. No es algo temblenque. No es algo que no tiene fuerza. El evangelio es poder de Dios para salvación primeramente. Amén. Póngame Amén. mi músico ahí. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Alabanza sea a su nombre. Mi alma te alaba. Aleluya. Yo pasé el día entero, hermano, conversando con el Señor, trabajando y conversando con Él, sudando y conversando con Él. Amén. Y yo me estoy gozando desde que me levanté a las 5:30 de la mañana, 5:15. Aleluya. Como el viento sobre el mar, como el rayo tan veloz, como el fuego que consume y que nada lo destruye, es así el poder de Dios. Alabanza, como suave y fresca brisa, como bella una flor, como el cielo azul inmenso, así es el amor intenso de mi amado Salvador. Y oiga como dice, si necesito consuelo, pues todo lo ha sido bueno, si no le doy las heridas, por tanta lucha en la vida, a mi Dios me acercaré y con su amor me acompañará. Para mí será un amigo y al estar siempre conmigo, mi alma nunca temerá. Aleluya. Si necesito la calma, por las angustias de mi alma, hermanador. Si ya encontraste ternura en donde hay tanta amargura, a mi Dios me llegaré. Aleluya. Y con su amor me acogerá. Dulcemente de sus labios brotará el consejo sabio que en mí permanecerá. Gloria a Cristo Jesús, alabanza sea tu nombre. Mi alma te alaba y te glorifica porque tú eres bueno. Aleluya. Bueno. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo Dios. Con su amor me guiará. Aleluya. Santo Dios. Dulcemente de sus labios brotará el consejo sabio que en mí permanecerá. Gloria a Cristo. Como el viento sobre el mar, como el rayo tan veloz, como el fuego que consume y que nada lo destruye, es así el poder de Dios. Aleluya. Como suave y fresca brisa, como bella una flor, como el cielo azul inmenso, así es el amor intenso de mi amado Salvador. Y su nombre es Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Pues todo lo ha sido bueno, si no le doy las heridas, por tanta lucha en la vida, a mi Dios me acercaré
con su amor me aliviará. Para mí será un amigo y al estar siempre conmigo mi alma nunca temerá. Si necesito la calma, por las angustias de mi alma, si me encontrase ternura en donde hay tanta amargura, a mi Dios me allegaré y con su amor me acogerá. Dulcemente de sus labios brotará el consejo sabio que en mí permanecerá. Aquí está el consejo sabio de él. Amén. Sí, la palabra de Dios. Hay negra, hay roja, hay rosada, ahora hay blanca, hay de diferentes colores. Pero ahí es donde está el consejo sabio de Dios. Háblala todos los días, léala, y usted va a ver que él le va a hablar. Y le va a aconsejar todos los días. Amén. La 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 la. A su nombre. Gloria. Ahora sí puede ponerse de pie, gloria sea a Jesús, y busque el libro de Marcos capítulo 5, gloria sea a Jesús. Gloria sea a Cristo Jesús. Gloria sea a Jesús. Alabe lo que Él vive. Gloria sea a Cristo. Él está aquí. Gloria sea a Jesús. Gloria sea a Jesús. Y usted vamos a leer solamente el verso 6. Gloria sea a Cristo. Marcos capítulo 5, verso 6. Gloria sea a Jesús. Y el 7 también. Gloria sea a Jesús. 6 y 7. Gloria sea a Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vamos a orar. Amén. Que el que ora recibe y el que pide se le abre. ¿Eso es verdad? Amén. Padre amado, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, nos disponemos a predicar tu palabra, tu lindo Espíritu Santo en mi persona. Yo te pido que sea tu lindo Espíritu Santo dándonos la capacidad y el entendimiento a cada uno de nosotros para nosotros poder entender tu palabra de acuerdo a tu voluntad, en el nombre maravilloso de Jesús. Yo te pido que en lo que predico tu palabra sea tú, Señor amado, tocando cada corazón, cada vida, cada alma, Señor amado, y que esta palabra sea viva en cada uno de nosotros para nosotros poder ponerla por obra en el nombre maravilloso de Jesús, a quien damos toda gloria, toda alabanza, y el pueblo dice amén. Amén. O sea, Jesús puede sentarse, pero no me siente la alabanza. Usted puede alabarlo porque Él está aquí y Él vive. Todos conocemos esa historia, esa es la historia del endemoniado gadareno. Jesús llegó, cruzó el mar de Gadara y fue hasta Gadara, y cuando entró en la playa, solamente puso el pie en la playa, no, ni siquiera había llegado hasta donde estaba el endemoniado en el cementerio allá. Él pisó en la playa y el endemoniado, desde el momento que él pisó en la playa, sintió poder que lo tocó a él allá, y él tuvo que salir corriendo y venir y postrarse delante de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. A su nombre. Amén. Gloria. Gloria sea a Cristo Jesús. Aleluya. El evangelio de poder. Gloria sea a Jesús. Pero hoy yo quiero hablarle a ustedes, hermanos, mis hermanos, del evangelio de poder. Yo no vengo a contarle la historia del gadareno ni nada de eso. Lo utilicé como introducción para que entendamos el poder del evangelio. El evangelio no es palabras vacías. El evangelio es poder, porque es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra evangelio lo que significa literalmente es buena nueva, buena noticia. ¿Buena noticia para quién? Para todos nosotros que estábamos oprimidos por el diablo y los demonios, y esa noticia llegó a nuestras vidas y libertó nuestras vidas con el poder de la palabra de Dios. A su nombre. Gloria. Gloria sea a Jesús. Que de donde el evangelio llega el poder de Dios, y tiene que manifestarse ese poder. Donde el evangelio llega, no llega por mera casualidad. Cuando el evangelio llega a un sitio, llega el poder de Dios acompañando esa palabra, y tiene que manifestarse el reino de Dios automáticamente, haciendo fuerza en contra de las tinieblas. Gloria sea a Jesús.
Y tiene que haber un impacto que hace la palabra de Dios. Mateo 4:17, cuando Jesús comenzó a predicar, dice la Biblia, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga lo primero que Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria sea a Jesús. Quiere decir que Jesús era un solo hombre. Amén. ¿No es verdad? Un solo hombre. Un solo hombre, porque era un solo hombre. Pero Jesús representaba el reino de Dios. Él no estaba solo. Aparentemente para el ser humano, él estaba solo. Pero él no estaba solo, él estaba respaldado por el reino de Dios. Él estaba respaldado por el Padre y por el Espíritu Santo. Y todo el imperio de la luz. Gloria sea a Cristo Jesús. Amén. A su nombre. Gloria. En Mateo 10, del 5 al 8, en la misión de los 12, gloria sea a Jesús, usted puede ver que ahí Jesús le dio una misión a los 12 discípulos. En Lucas menciona que era 70, pero aquí menciona que fueron 12. Mateo 10, gloria sea a Jesús, versículo del 5 al 8, dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Oiga, qué cosa más sencilla las instrucciones que Jesús le dio. Se parece un poco a las mismas instrucciones que le dio Jehová, Dios de los ejércitos, a Jonás. Dios no le dio un mensaje muy elocuente a Jonás. Dice la Biblia que por 4 días repitió las mismas palabras. La ciudad de Nínive era una ciudad de 4 días de camino, caminando a pie, porque en aquellos tiempos no habían carros Mercedes-Benz, ni habían Volvo, ni BMW. Amén. Lo que habían era la Dodge paticas. Entonces con eso era que se llegaba a toda parte. Y dice la Biblia que Jonás iba y Dios le dijo que dijera unas palabras. Jonás no se salió de las palabras que Dios le dio. No inventó palabras nuevas. No buscó el intelecto que él tenía como profeta. No buscó nada de eso. Repitió la misma palabra. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y dice la Biblia que se arrepintió desde el rey hasta los burros y los caballos y la vaca, porque lo pusieron a ayunar. Amén. Gloria sea a Jesús. Entonces, aquí vemos que Jesús les dio autoridad y les dijo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Quiere decir que ya Dios con su reino bajó a esta tierra para comenzar a empujar a otro reino que era el que estaba aquí controlando desde cuando Adán le entregó todo a ese individuo. Había un reino que estaba imperando. ¿No es verdad? El reino de la muerte. ¿No es verdad? Los profetas vinieron, profetizaron y todo eso, pero no había llegado el que Dios tenía preparado para salvarnos a todos nosotros. Gloria sea a Jesús. Amén. Entonces lo primero que Dios hace es que le da instrucciones Jesús a ellos y le dice, predicar el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 10, del 1 al 12, ahí vemos que dice Lucas que envió otros 70 y los designó para que fueran delante de él de 2 en 2 a toda ciudad y lugar que él había de ir. Los envió de 2 en 2. Porque dicen los proverbios, hay del solo que no tenga segundo que lo levante. Amén. Entonces Dios se la sabe de todas y unas más. Amén. Gloria sea a Cristo. Entonces, ahí, en el verso 17, en Lucas lo envió de 2 en 2 al lugar que él iba a ir y lo envió a ellos adelante. En Lucas 10, 17, ellos volvieron con gozo
con el reporte de lo que el evangelio de poder había hecho en sus oyentes. Oiga, ellos se fueron con la autoridad que Cristo Jesús les dio y fueron a predicar este evangelio, el evangelio de poder. Y cuando llegan y predican el evangelio de poder, de allá para acá vienen con el reporte gozosos por la situación que pasó. ¿Entienden? Porque yo no sé quiénes estaban aquí el jueves pasado, en un momento que estábamos adorando, que el poder de Dios estaba aquí. Y la hermana Minerva solamente decía, hay poder, hay poder, hay poder. Porque cuando llega el poder de Dios, hay poder. Y uno lo siente, el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo, sacudiéndolo a uno, dándole fuerza para uno poder seguir hacia adelante. Estamos en una batalla, hermano. Vivimos todos los días desesperados, corriendo de aquí para allá y de allá para acá. ¿Entiendes? Y Dios no quiere que nosotros desmayemos en el camino. Dios no quiere que nos perdamos. Dios necesita entonces inyectar poder en nosotros para que nosotros podamos tener fuerza para seguir hacia adelante. Pero también quiere que de ese mismo poder que Él inyecta en nosotros se lo inyectemos a otros que está debilitado, otro que está allá afuera, que el diablo se lo está comiendo. Señor lo reprenda. Amén. Santo. Porque es lo de Dios. Dios llena un vaso, pero es para que el vaso vuelva y se vacíe. Dios no llena vaso para que el vaso se quede lleno. Amén. Entonces Dios pone poder para que el poder se reparta, usted comparta. Cuando Dios le muestra algo a usted en la Biblia, compártalo con su hermano, que su hermano también lo necesita. Lo que usted se aprenda, regálelo. Gloria sea a Jesús. Compártalo, que su hermano lo necesita también, porque usted no sabe si su hermano está pasando por la misma situación de usted. Gloria sea a Cristo Jesús. Amén. Y cuando volvieron los 70, volvieron, en el verso 17 le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Oiga, para que usted vea. El evangelio llegó y le están diciendo que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dice a ellos, ustedes no han visto nada. Yo vi a Satanás que caía como un rayo del cielo. Pero le dijo pero no te preocupes, porque tú tengas poder para reprender demonios, para que el diablo se vaya huyendo de tu casa, o que el diablo suelte a lo tuyo. Si no, preocúpate, porque tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Que tú seas salvo, no el poder. Porque el maligno tiene todo el poder que él tiene, pero está perdido. Entonces, ¿para qué usted y yo queremos poder así? A su nombre, alabe lo que él vive. Gloria, aleluya. Porque donde llega el reino de Dios, llega todo el poder de Dios. Algo tiene que ocurrir. Donde Dios entra y llega, algo tiene que ocurrir. Usted sabía que los primeros cristianos le decían, cuando fueron a una ciudad que fueron, después de Jerusalén, que fueron a una ciudad que fueron, la gente de esa ciudad dijeron, los que alborotan el mundo entero han llegado por aquí. Lea lo que está en el libro de los Hechos. No me recuerdo el texto exacto, pero se lo dejo en tarea, búsquelo. Amén. Vive Dios. Los que alborotan el mundo entero. Y ya hay gente que no quieren alabar a Dios. Vive Dios, sí, Señor. Alaba lo que Él vive. Amén, gloria al Señor. ¿Entiendes? Aleluya. Porque si me ve el vecino voceando muy duro en mi casa, que me vea el vecino, que me vea mi mamá, que me vea mi papá, que me vea quien me vea, yo voy a alabar a Dios. Amén. Porque Aleluya. Él me salvó y yo sé por lo que yo estoy pasando. Y yo necesito que Él me ayude. Gloria sea a Cristo Jesús. Entonces, si algo tiene que ocurrir, tiene que haber un cambio. Y los primeros que se van a enterar que llegó el evangelio de poder son los demonios. Amén. ¿Usted sabía que los demonios son los primeros que se enteran en una comunidad, en un sitio, en un pueblo donde llega el evangelio de poder? Los demonios son los primeros que se enteran. Gloria sea a Jesús. ¿Por qué? Porque en Mateo 28, del verso 18 al 20, Jesús dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Eso significa todo poder. Vive Dios. Poder.
me es dada en el cielo y en la tierra. Dios, el Padre, le pasó todo el poder a él. Vive Dios. Y cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 42, Pedro le dijo a Cornelio y a los que estaban allí, le dijo, este es a quien Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Oiga toda la autoridad que Dios le dio a Cristo Jesús, porque Él se la ganó. Juez de vivos y muertos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Él está hoy aquí, Él está hoy aquí, Él está aquí. Dios. Él está aquí como Salvador, como abogado, como intercesor, como defensor de cada uno de nosotros y del que no lo haya conocido. Él está aquí para que el que no lo haya conocido, si por casualidad hay alguno, lo conozca y lo acepte a Él. Él está aquí como abogado, como defensor, como salvador, todo eso. Pero si la persona lo rechaza, en aquel día no va a haber fiscal, porque el fiscal, el juez y todo va a ser Él. El mismo que vino a salvar al mundo es el mismo que van a tener que enfrentar. Vive Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona, estoy hablando en términos humanos, lo desprecia a usted, ¿qué ocurre con la persona? Cuando la persona lo desprecia. Usted no vuelve a molestar con esa persona, ¿no es verdad? Porque la persona lo despreció. La persona, no que usted lo despreció a la persona, sino la persona lo despreció a usted. Y eso mismo va a pasar con todo el que desprecia a Cristo Jesús. A su nombre. Pero estamos en el Evangelio de poder. Amén. Gloria sea a Cristo Jesús. Entonces dice, por tanto, dio una orden aquí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Él tomó toda la autoridad que el Padre le dio a él. Él la tomó. Toda la autoridad que el Padre le dio, porque él se sometió al Padre en todo. Amén. Hasta el último momento se sometió a su Padre. Gloria sea a Jesús. Pero él entregó esa autoridad a la iglesia. Vuelvo y le repito. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él entregó esa autoridad a la iglesia. ¿Cuántos son iglesias aquí? A su nombre. Gloria. Gloria sea a Jesús. Le entregó esa autoridad a la iglesia a través del evangelio de poder. A través de la predicación de este mensaje, que donde llega todo el reino de Dios, llega con él. Todo el reino de Dios llega con él. Gloria sea a Cristo Jesús. Entonces, esa palabra que hoy martilla a mucha gente que estábamos estudiando el martes, venga los martes, hermano, para que aprenda de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Eso es importante, porque con eso es que se crece, con la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria sea a Cristo Jesús. ¿Te entiendes? Porque si yo quiero crecer con Dios, yo tengo que oír lo que Dios me tiene que hablar. Y todo lo que Dios me tiene que hablar está aquí. En esta, aquí. Esta es la profecía, la palabra profética más segura que existe debajo del cielo. Amén. Que el Señor dice que esto es lo otro. Ok, gloria a Dios. Tampoco le digo que no desprecie a una persona que le hable de parte de Dios. Amén. Pero usted tiene que tener mucho cuidado. Porque el diablo también habla. Y el diablo imita las lenguas. Y tiene la lengua de ese largo. Amén. Usted tiene que, como dijo el apóstol Pablo, probar los espíritus. Probar los espíritus. Si es de Dios. Y yo personalmente le digo a usted que
la gloria sea a Cristo. Dios me ha dado un discernimiento que una gente puede estar hablándome a mí, y fue porque también en el mundo aprendí mucha mala maña. Y parece como que Dios, esa mala maña que el diablo lo usaba para mal, Dios cogió y la usó para bien, pero es para mostrarme y tirármele como una radiografía, una fotocopia, como si fuera un rayo X a la persona que está de frente a mí. Y yo ve cuando me está hablando que me está mintiendo en la cara. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Para que usted no se deje engañar de todo el mundo. Porque no todo el que anda con una Biblia bajo el brazo es de Dios. Alaba lo que él vive. Así es. Amén. Ni ha nacido de nuevo. Así es. El infierno está lleno de gente que andaban con Biblia bajo el brazo. Porque no es andar con ella, es tenerla aquí en el corazón y caminar. Caminar en eso. No quiere decir que usted sea perfecto, pero que usted le tenga temor a esa palabra. Amén. Usted le tenga temor al que escribió esa palabra. Santo. Y usted lo respete Praise God. por lo que él dijo. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria sea a Jesús. Y le dio esa autoridad, se la entregó a la iglesia. Le entregó esa autoridad a la iglesia a través del evangelio del poder. Predicación de este mensaje que donde llega todo el reino de Dios llega. En Marcos 16, verso 15 en adelante, dice la Biblia, en el verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vuelvo y repito. Y les digo, id por todo el mundo y predicad. ¿Sabiduría? Predicad palabras humanas. El evangelio. Predicar inteligencia. Buenas nuevas. Sama, gloria, santo, mi alma te alaba. Santo. Predicar doctrina. Predícale de la nueva era. Señor, reprenda al diablo. Amén. Gloria sea a Jesús. Amén. Le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El evangelio a toda criatura. Esto, la buena nueva de salvación, la noticia de que ninguno nos tenemos que perder, porque Dios cargó todo el pecado de cada uno de nosotros sobre él. Y sobre todo ser humano que lo acepte. Aleluya. Dios, yo hablaba con el pastor el día pasado, Dios lo puso todo, hermano. Sama. Aleluya. Mi alma te alaba. Gloria. Dios lo puso todo. Dios dio a su hijo. Santo. Amén, aleluya. Santo. Lo dio todo. Gracias. ¿Y qué puede negarnos Dios a nosotros? Gloria sea a Cristo Jesús. Santo. Alabanza sea a su nombre. Santo, mi alma te alaba. Aleluya. Dios no me puede negar nada porque que esté en su voluntad y en su palabra. Porque yo no le voy a pedir a Dios, como yo decía, dame un Mercedes-Benz para que Alexi vea que yo ando en un Mercedes-Benz del año, un 760. Tenía el número, todavía se ha hecho de ese Mercedes. Y ya yo lo quiero. Gloria sea a Cristo Jesús. Aleluya. Alaba lo que Él vive. Amén. Su nombre. Gloria. Y dice el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No lo decimos usted y yo, lo dice su palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso lo dijo él. No es que nosotros no lo hemos inventado. Hay gente que se molesta, pero es lo que dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vive Dios. Y el que no creyere, más el que no creyere, oigan, porque no lo dejó ahí solamente. Entonces pues siguió, más el que no creyere será condenado. Quiere decir que hay que creer. ¿Pero por qué hay que creer? Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir, hermano. Dios, lo vi ahí como muy callado, como que le cayó dura esa. Dios, para que usted lo sepa, Dios no puede mentir. Aleluya. Por eso es que cuando Dios nos habla una palabra, ¡pam!
y usted tiene que creerla o no creerla. Porque Él no trata de impulsar las cosas. Amén. Gloria a Dios. El que cree tiene que buscar ser bautizado. Lo dijo Él. Bautizado en agua y bautizado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Usted y yo tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios no mandó las cosas por desperdicio. Dios no ha mandado nada como nosotros por mandarla. Mi alma te alaba. Ama. Aleluya. Gloria a Dios. Llénate del Espíritu, sí, Señor. Yo le decía a ustedes dando la clase el día pasado que hay dos cosas que si Dios las hizo por hacerle, es el desperdicio más grande que Dios ha hecho en su vida. Pongo en su vida porque Dios es eterno. No tiene principio ni tiene fin, pero lo estoy poniendo en lógica humana. Si Cristo Jesús, que por eso Pablo le escribió a unos hermanos en una de las cartas, que Cristo es el todo y en todo, el todo. Si Cristo Jesús no es suficiente, Él solo para salvarme a mí, es el desperdicio más grande que Dios ha hecho. Porque todas las pseudo religiones, todas es la Biblia más otro libro. Ahí es donde usted conoce las sectas. Todas las sectas tienen la Biblia más otro libro. Amén. El cristianismo es la Biblia solo. La Biblia solo. La Biblia sola. No necesita otro libro. Usted puede leer todos los libros que usted quiera leer. Yo no le estoy diciendo que no lea libros. Lea todos los libros que usted pueda leer para que usted se cultive la mente. Y eso. Pero en el cristianismo es la Biblia sola. Amén. Entonces, si Jesús no es suficiente para salvarme a mí, es el desperdicio más grande que Dios ha hecho. Porque envió a su Hijo a morir por mí cuando Él pudo haberlo hecho por otro lado. Bendito Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Estoy hablando, como dijo Pablo, estoy hablando como loco. Gloria a Dios. Porque no es así. Porque Él mismo le dijo a su papá en Getsemaní, cuando estaba orando, papá, si hay otra manera, búscala, que hay alguna otra manera. Y yo le dije a ustedes que el padre se quedó callado. Pregúnteme por qué el padre se quedó callado. Porque el padre no podía mentirle. Porque Dios no miente. Vive Dios. No había otra manera. Segundo, si Dios mandó al Espíritu Santo, el bautismo, estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, la llenura, el poder de Dios, del Espíritu Santo. Por mandarlo, es el desperdicio más grande que Dios ha hecho también. Porque si yo no lo necesito para caminar este camino con poder y autoridad de Él, entonces es el desperdicio más grande que Dios hizo, porque mandó el Espíritu Santo para nada. Pero esa es la mentira más grande que se ha inventado el diablo y muchos religiosos, que no quieren que la gente busque el poder de Dios, que busquen oración, que busquen ayuno, que busquen ser lleno desde la mollerita de la cabeza hasta la punta del dedo gordo del pie. Aleluya. Con el poder de Dios. Gloria a Dios. Para que usted vea que cuando usted se arrodilla a orar y empiece a orar ahí, y empiece a orar, y empiece a orar, y el Espíritu Santo los coja y empiece a hablar en lengua, en esa oración de intercesión. Porque cuando Pablo dijo, yo hablo más lengua que todos ustedes, Pablo muy pocas veces la Biblia dice que él hablaba lengua. Entonces, ¿dónde era que Pablo hablaba lengua? Cuando estaba orando. Cuando estaba de rodillas orando. Conectado con Dios. Porque los demonios y el diablo, el manador, y por si usted no lo sabía, no se enteran de nada. Porque es una conexión con papá. Porque papá le enseñó al diablo mucho lenguaje, pero se reservó unos cuantos para él. Amén. A su nombre. Y dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. En mi nombre, lo primero que dijo fue, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Dice Jesús que habrían señales que donde llega el evangelio de poder, dice Jesús que habrían señales que le seguirían. Amén. Habrían señales. Tiene que haber señales. Porque aquí no está el poder de Peter Reyes. Aquí no está el poder de Miguel Ramírez. Aquí no está el poder de ninguno de nosotros. Aquí está el poder de Dios.
Aleluya. Gloria. Tiene que haber señales, hermano. Gloria sea a Jesús. Pero nosotros tenemos que hacer la parte de nosotros para que Dios se active. Gloria sea a Cristo Jesús. Y siguiendo, y sigue diciendo, en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando el evangelio de poder llega a una ciudad, un pueblo, un país, un continente, de las primeras cosas que ocurren es que los demonios saben que llegó Dios. Amén. Los demonios son los primeros que se enteran, el principado de ese país y las potestades que hay sobre ese país gobernando. Como decía el pastor, en cuanto a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, yo le iba a pedir a ustedes al final que oráramos por eso, gloria sea a Dios. Y eso para que usted vea cómo el Espíritu de Dios está en la misma conexión, porque eso es así. ¿Me entiendes? Porque Dios es el que saca a la luz las cosas. Porque Dios le da tiempo a que la persona se arrepienta. Pero si la persona no se arrepiente, queda avergonzada. Dios no avergüenza a nadie. Se avergüenzan ellos mismos por su propio peso. Y así mismo es con todo ser humano. Y así mismo es con nosotros, porque nosotros no estamos exentos de eso. Cuando nosotros hacemos cosas que Dios no se agrada y no nos arrepentimos, Dios te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo. Pero cuando ya llegó el momento, tiene que cobrártelo. Gloria sea a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Llega a una ciudad, lo primero que saben son los demonios. Que el reino de Dios llegó con su ejército, que son los hijos de Dios. Usted y yo somos el ejército de Dios. Usted se recuerda que le decía que el día pasado, que la situación del mundo, lo que pasa en el mundo, lo que pasa allá afuera, eso no afecta a la iglesia de Dios. Lo que afecta a la iglesia de Dios es lo que pasa aquí adentro. No lo que pasa allá afuera, lo que pasa aquí adentro. Amén. Gloria sea a Jesús. Que el general del ejército de Dios, Jesús, llegó con ellos. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Jesús dijo, echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está ese poder? Me pregunto yo. Que el pastor decía los otros días que en los años 70 y eso, pero ¿dónde está ese poder? La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Amén. Entonces los que hemos cambiado somos nosotros. Amén. Aunque no duela, aunque sea diga bulla. Gloria sea a Jesús. Porque así nosotros somos los que hemos cambiado. Santo. Porque estamos cómodos. Y a veces Dios tiene que incomodarnos para que nosotros, aunque sea ore media hora, porque ya nada más está orando 5 minutos. Lo que te dije ayer, te digo hoy. Me voy para el trabajo. Jesús, María, José. Y lo coge el diablo por ahí en la calle. Señor lo reprenda. Gloria sea a Jesús. Enfermos pondrán la mano y sanarán. El evangelio de poder. Poder para reprender los demonios. Poder para cuidarnos de la muerte. Poder para que nada nos haga daño. Poder para orar por los enfermos y que sean sanos. Esto no es la predicación del mensaje del mundo. Es la predicación de la palabra de Dios. El evangelio de poder. Póngase de pie, hermano. Gloria sea a Jesús. Aleluya. El evangelio de poder. Gloria a Gloria sea a Dios. Cristo. Y oiga cómo termina Marcos, capítulo 16, verso 20. Yo quiero que usted lo busque en la Biblia para que usted lo lea conmigo. Busque. La hermana Minerva ya le estaba metiendo el zipper a la Biblia, pero suéltale el zipper y ábrala. Gloria sea a Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Alaba lo que Él vive. Gloria sea a Jesús. Marcos 16, 20. ¿Lo tienen todos? Amén. Y ellos saliendo, hay una coma. Y ellos, coma, saliendo, coma, para que uno se detenga, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y termina Amén. diciendo amén. Amén. Oiga, ese es el evangelio de poder. Las señales que la seguían a la predicación de la palabra. El evangelio de poder. Gloria sea a Jesús. En una casa
había una jovencita, una muchacha, no sé de qué edad, pero una muchacha joven. La tenían trancada en un cuarto, desnuda, sin muebles, sin cama, sin nada. La tenían encerrada en una casa porque un demonio la había tomado. La mamá estaba oyendo un programa de predicación cristiana, eso fue en Puerto Rico. Gloria sea a Jesús. Y ella le llegó a la mente algo que le dijo: mete el radio adentro de la habitación. Porque el hermano que estaba predicando sobre eso, sobre el poder de Dios sobre los demonios. Aleluya. Gloria sea a Cristo Jesús. Santo. Y la mamá hizo así y tiró el radio adentro de la habitación y cerró rápidamente y se quedó observando. Parece que lo había hecho y vio que la muchacha oyó su mensaje y no rompió el radio para nada. No le hizo nada al radio. Se acabó el mensaje. Cuando se acabó el mensaje, el hermano hizo el llamado. Cuando hizo el llamado, oró por lo que aceptaron a Cristo. Y después hizo la oración reprendiendo a los demonios. Y el demonio salió de la muchacha. Aleluya. Sama. Santo. Y la muchacha quedó libre. Porque el poder de Dios no importa la distancia. Dios es poder. Aleluya. Y usted vio que el pastor hablaba de la radio. Dios es poder. Yes. No importa donde usted esté. Usted puede poner una predicación por el internet. Y allá en lo último del Congo puede haber uno que oiga esa palabra. Y esa palabra es poder. Yes. Es poder. Aleluya. Es poder. Amén. Santo, mi alma te alaba. Aleluya. Porque no es la palabra de nosotros, es la palabra de Dios que es poder. Es evangelio. Es evangelio. Amén. Evangelio de poder. Aleluya. Santo. Estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Gloria sea a Cristo Jesús. Gloria. Alabanza sea su nombre. Aleluya. Alábalo que él vive. Alábalo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea Santo. Jesús. Vive Santo, Jesús. tú eres Dios de poder y autoridad. Tú eres Dios de Aleluya. poder y Santo autoridad. Dios. Tú eres Dios de poder y Amén. autoridad. Tú eres Aleluya. grande Gloria a sobre Dios. todas las cosas. Tú eres grande con poder y autoridad. Mi alma te alaba y te Santo glorifica. Dios. Porque tú eres grande. Aleluya. El Santo evangelio de Dios. poder. Y eso es lo que Santo nosotros Dios. tenemos que predicar. El evangelio de poder. Yes. Esta palabra, como está escrita, hay algunos que se han metido a barbero, la trasquilan por todos lados, Santo. porque quieren arreglarla y quieren ponerla moderna. Y esta es para usarla como está, porque como está es bella y como está arreglada y como está perfecta. Vive Dios. Amén. Amén. Aleluya. Es un asunto de aceptarla o no aceptarla. Esa es la única decisión. O acepta o rechaza. Vive Y Dios. cuando una gente ve un partido de fútbol, un ejemplo, un partido de fútbol, los jugadores no ponen las reglas. El referee es el que pone las reglas. Y los jugadores se acatan a las reglas del referee. En esta que es vida, el referee ya puso las reglas. Vive Dios. Señor. Usted y yo que somos los jugadores, tenemos que acatarnos a las reglas. Dios le bendiga y nuestro pastor con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Maravilloso Dios. Dios bendiga, amada iglesia, en esta hora. Amén. Quiero decirle, por el garaje en la banca, ¿ves la banca que está linda? Están limpiecitas.